Bienvenidos a Caminos Alquímicos. Recuerden que estas son una serie de entrevistas que estoy haciendo una vez al mes. Esta es la temporada 3 y hoy vamos a estar entrevistando a Brenda Rosenbaum. Ella vive en Estados Unidos, pero ella es de Guatemala y es la cofundadora de una organización que se llama Mayan Hands, que trabaja con artesanos en todo Guatemala. Entonces, bueno, bienvenidos a Caminos Alquímicos. Esta es una serie de entrevistas que estoy haciendo una vez al mes. Esta ya es la temporada 3 y en donde platicamos con diferentes diseñadores, tintoreros, artistas o gente relacionada con el mundo textil para que nos cuenten sus historias, sus caminos, sus inspiraciones y cómo llegaron a hacer lo que están haciendo ahorita. Siento que a la hora de escuchar las historias de otras personas, estas también nos inspiran a nosotros y nos ayudan también como a encontrar nuestro camino. Entonces, el día de hoy vamos a entrevistar a Brenda Rosenbaum. Ella es antropóloga y cofundadora de Mayan Hands, que es una organización que trabaja con artesanos en Guatemala. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Brenda. Y bueno, no sé si nos quiere empezar contando un poquito sobre su caminar, de dónde es usted, dónde vive actualmente. Ok, muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí contigo, Rocío. Nunca voy a olvidar cuánta ayuda nos diste con las mujeres en San Rafael, cuando llegaste a ayudarlas con los tintes naturales. Fue un gran proyecto y sigue siendo una fuente de ingreso para ellas, así que muchas gracias. No, Gracias al por contrario, ese invitarme. proyecto siempre lo voy a llevar en mi corazón. Ah, qué lindo. Ojalá algún día las puedas a visitar, sin duda les daría una gran alegría. Ok, para empezar, yo crecí en Guatemala y siempre me maravillaba ver los trajes a las mujeres indígenas caminando en las calles con sus bellos trajes, todos los colores. Me impresionaba de niña. Y ya un poco más grande me llamaba mucho la atención porque yo sabía que eran discriminadas y maltratadas y todo, y sin embargo llevaban su traje con orgullo, entonces era como un modelo, como a pesar de lo que sufren están orgullosas de quienes son y enseñándole al mundo sus bellas creaciones. Así que así fue como nació mi interés. Sí, me imagino. Y, bueno, no sé si desde pequeña le interesaban, bueno, o sea, obviamente viendo a estas mujeres, pero también si le interesaba de alguna otra forma los textiles, la cultura, o si nos puede contar un poco sobre su historia como temprana. Sí, pues cabalmente eso fue lo que me inspiró, ¿verdad? Y yo veía el racismo en Guatemala, veía toda clase de abusos a la sociedad maya y cosas que uno se va enterando al crecer, que tal vez cuando uno es niño no se da cuenta, pero vas aprendiendo, leyendo. Y entonces me llamó mucho la atención cómo entender este país, por qué el racismo, cómo es la cultura maya, qué está pasando, cómo están sobreviviendo ahorita con tanta pobreza y limitaciones. Y entonces eso fue lo que me llevó a tratar de entender mejor, ¿verdad? Porque francamente la gente en Guatemala, mucha gente, que el racismo es tan, penetra por todos lados y la gente dice, es que los indígenas no trabajan y por eso son pobres. Y es muy irónico que digan eso porque realmente la economía de Guatemala está sobre las espaldas de ellos, ¿verdad? En la agricultura, el turismo, que son dos de las fuentes más grandes, no habría nada si no fuera por la población indígena. Entonces, se da uno cuenta, ¿verdad? Y para entender, bueno, de dónde vino esto, estudiar la historia, conocer de la conquista de los españoles y los desarrollos después, y todo fue para mí un calling, ¿verdad? Una cosa que quería hacer en mi vida, entender primero. Claro, porque sí creo que muchas veces, bueno, en México, tal vez en otros países no estamos como tan familiarizados con la historia de Guatemala, pero no sé si nos pueda decir así como ajá, como rápidamente, como lo que pasó, ¿no? Como todo está, o sea, porque ha sido como toda esta discriminación y todo lo que pasó en Guatemala en esa época. Sí, pues es una historia de conquista, ¿verdad? De colonización más que todo. Hubo muchos pasos, pero la explotación fue tremenda. Por ejemplo, sabemos que las mujeres mayas
las encerraban muchas veces en cuartos a producir y tenían que producir grandes cantidades. O sea, desde el principio los españoles utilizaron a los mayas como fuente de trabajo. Como en Guatemala no había oro y plata y otros metales así que hubieran podido darles mucho dinero, fue la explotación de la mano de obra, ¿verdad? Y entonces los conglomeraron, vivían en aldeas separadas, los conglomeraron en pueblos para poderlos cobrar los impuestos con más facilidad. La corona española cobraba impuestos, los sacerdotes por otro lado cobraban impuestos, los hacían trabajar hasta estar exhaustos. Y lo que pasó en Guatemala, yo creo que en México también, que 95% de la población indígena falleció porque se introdujeron enfermedades que no conocían, para las cuales no tenían ellos ningún tipo de protección, ¿verdad? Como la viruela. 95% creo que los primeros 100 años. Entonces la población estaba exhausta, trabajando demasiado. Después supuestamente vino la independencia en 1821, pero ellos no sacaron nada bueno de eso. Después, con la apertura de las fincas de café, se volvieron mano de obra barata para el café, después mano de obra barata para el azúcar, y siempre eso ha sido limitadas oportunidades de educación, porque claro, a través de los siglos, siglos, décadas, eso garantizaba mano de obra barata. Y así estudiaban y tenían acceso a otras oportunidades, ya no iba a haber eso. Y así, y ahorita pues la cosa ha mejorado un poco, ya hay más apertura, más educación que ellos mismos están exigiendo, ¿verdad? Y están logrando cambios, ellos mismos, viene de ellos. Así que un poco mejor, pero todavía hay un camino muy grande por recorrer. Sí, claro, me imagino. Muchas gracias por hacernos un resumen. Muy resumido. Muy resumido. Y bueno, regresando un poco al tema de los textiles, no sé si nos puede contar un poco sobre qué personas fueron como importantes en la decisión que la llevó a tomar ese camino, no sé qué personas se cruzaron en su vida y la enriquecieron. Bueno, muchas, ¿verdad? Cada paso del camino hay gente que te anima, pero sobre todo, pues ya te digo cómo nació mi interés por la antropología para entender el país y dije, bueno, esta es una manera porque la antropología hubiera podido estudiar ciencias políticas, pero eso no me lleva a un mejor conocimiento de la cultura maya y sus gentes, que es lo que yo quería. Entonces la antropología era ideal. Entonces, desde el punto de vista de estudiar y después ir al trabajo de campo, que es cuando los antropólogos van y ya platican con la gente y todo eso, la influencia más importante de mi vida en realidad fue mi esposo, porque yo tenía niños pequeños, pero él me dijo, vas a hacer lo que sueñas, y pude estudiar, pude ir al campo, ahí hacíamos arreglos de llevar a los niños o no llevarlas, etcétera. Eh, pero esa fue en realidad lo que más me permitió seguir mis sueños. Y después, cuando empecé a ir al campo como estudiante de antropología, realmente y conocer a la gente maya, desde la primera vez que fui y que andaba caminando en esta comunidad, la gente me paraba y me decía, ay, ¿usted qué anda haciendo por aquí? Nunca la habíamos visto antes. Y entonces yo les decía, bueno, es que estoy aquí porque quiero aprender de ustedes, su vida, sus historias, sus prácticas, todo lo que ustedes me quieran contar. Y no te imaginas, ahí sí me caí de la emoción que, oh, véngase a mi casa, aquí nosotros le vamos a contar, está mi abuelita o está mi tío que sabe historias. Llegaba yo a verlos a sus casas y me atendían como que si fuera el rey, ¿verdad? Me daban el mejor, si tenían solo una silla en la casa, esa era para mí. Y la comida, muchas veces me invitaban a comer con ellos y me daban lo mejor que tenían era para mí. Yo me quedé, pero enamorada y tan comprometida, ¿verdad? De ver eso y a la par saber, ver la pobreza, ver la discriminación y todo eso, y tan hospitalarios, tan abiertos, ¿verdad? Eso
me, ¿verdad? Me dejó muy comprometida para seguir aprendiendo de ellos y para hacer algo eventualmente que pudiera, en que yo pudiera reciprocar en una mínima forma todo lo que ellos me dieron. ¿Verdad? Sí, claro. En algún momento, creo que usted comentó que estuvo en Guatemala, pero también en algún momento vino a México, ¿verdad? Creo que a Chiapas. Exactamente, sí, mi trabajo de campo más largo fue en Chiapas, porque en ese momento no lo pude hacer en Guatemala porque por la guerra era Claro, muy peligroso. Entonces, como en Chiapas hay varias comunidades mayas, estuve en Chiapas por casi un año, varios meses, y ahí fui a vivir con la gente en sus casas y aprender de ellos, ¿verdad? Y fue, nunca había conocido y vivido en carne propia ese nivel de pobreza, ¿verdad? claro. Nunca en mi vida he tenido hambre, gracias a Dios, y ahí comía con ellos, dormía ahí en la casa de ellos, me iba muchas veces a la cama con hambre. Cuando empecé a preguntarles a las mujeres un poco más a fondo, cuéntenme de su vida, cuéntenme de cuántos hijos han tenido, me decían, ¿usted quiere los vivos y también los muertos o solo los vivos? Yo decía, no, todos. Resultaba que muchísimas de ellas habían perdido la mitad de sus hijos. Tal vez habían tenido 8 o 10 y solo tenían 3 o 4. ¿Y por qué? Porque no tienen acceso a vacunas. Llegaba la tosferina, llegaba el sarampión año con año, barría, sobre todo con los niños más pequeños, pero con todos los niños, enfermedades gastrointestinales, enfermedades comunes, ¿verdad? Un resfriado fuerte, hay mucha desnutrición, no tienen la fuerza de pelearla. Entonces se mira la pobreza, la tristeza de enterrar tantos hijos, el día a día luchar para poner comida que puedan comer. En fin, ahí experimenté eso, ¿verdad? Y me dolió mucho cuando al mismo tiempo podía ver la dedicación a sus hijos, a sus familias y en las mujeres, pues su gran talento y su trabajo duro para hacer su propia ropa y para tratar de hacer algunas cosas que se pudieran vender. Entonces, por un lado esa pobreza, por otro lado el talento, la creatividad y el trabajo arduo. Y ahí fue donde mi esposo y yo empezamos a pensar, bueno, tal vez se puede hacer algo, ¿verdad? Porque tienen esta producción, este talento, y entonces juntando una cosa con otra, tal vez se puede hacer algo. Y así fue que después, pasado un tiempo, se creó Mayan Hands. Sí, fue justo lo que imaginé que así fueron como los inicios de Mayan Hands. No sé si nos pueda contar un poco sobre Mayan Hands para los que no conocen sobre esta Ah, organización. sí. Una cosa que se me olvidó decirte que es importante cuando me preguntaste sobre la influencia, yo creo que es bueno decirlo. Por un lado fue, sí, mi esposo y mis amigos mayas, por otro lado, todos mis colegas antropólogos y también toda la gente con quien he trabajado en comercio justo, ¿verdad? Comercio ético, me influenciaron mucho y admiro mucho. Unas de esas personas han sido modelos en mi vida. Yo quiero ser más como ellos, ¿verdad? Como ellas. En fin, estábamos hablando de Mayan Hans. Entonces, empezó como una idea muy humilde y poco a poco empezamos a contactar gente en Guatemala que trabajaba con artesanos o algo. Una de nuestras primeras conexiones fue con un grupo de una cooperativa de 400 mujeres viudas de la guerra que Wow. UNICEF había fundado y les enseñaron a usar el telar de pie, eran todas telar de cintura. Y entonces 400 mujeres, como te puedes imaginar, en el telar de pie pueden tejer una montaña, ¿verdad? Y desgraciadamente UNICEF no les pudo encontrar un mercado a sus productos. Entonces, poco a poco se fue disolviendo ese gran grupo y nos quedamos trabajando con un grupo como de 30 mujeres, 30, 40 mujeres, y empezando a ayudarles. Y así encontramos otras cooperativas. Pero para hablar de Marian Haas, entonces la idea fue cómo podemos
utilizar ese talento, esa creatividad, esta gran dedicación que tienen al tejido para que les produzca un ingreso, ¿verdad? Y entonces a través de comercio justo pensamos, bueno, porque en Guatemala y en México también las mujeres venden sus creaciones, sus textiles o lo que hagan, lo venden en los mercados, pero no pueden ganar casi nada. Muchas veces trabajan a menos, venden a menos del costo, lo que significa que les toma tiempo después estar viendo de dónde sacan sus centavitos para comprar hilo y tejer otra cosa, porque generalmente trabajan bajo presión, perdón, venden bajo presión, tienen la presión de un niño enfermo o algo que necesitan con urgencia y resultan vendiendo sus textiles y otro trabajo a precios muy bajos, muy bajos. Entonces, la idea fue, ok, el mercado internacional, traemos cosas de Guatemala a Estados Unidos, porque yo ya estaba viviendo aquí, y las vendemos y todo el dinero se va de regreso para ellas, y con eso pues es un poco de diferencia, pero pueden tener un poco más de ingreso. Así que esa es la idea de Mayan Hands, y todavía estamos para eso, como para las personas que no tienen otras oportunidades de ingreso, porque las mujeres mayas realmente son el grupo más pobre en Guatemala, porque no tienen otras oportunidades de ganarse la vida. Los hombres se van y consiguen trabajo por aquí y por allá. Las mujeres no tienen esa opción, se quedan en su casa. A veces sí, las mujeres van a fincas de café o de azúcar por algunos meses, pero en general las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, ¿verdad? Que los hombres mayas. Entonces, esa es la idea. Artesanas mayas, artistas mayas, llamémosles, con el mercado internacional, y realmente ha funcionado. O sea, es un ingreso que les ayuda, que es para que no haya malnutrición en la familia, que manden a sus hijos a la escuela, cosas así bien básicas, porque de ahí es la pobreza, ¿verdad? Es la pobreza, entonces ir subsanando las faltas más graves. Y bueno, no sé exactamente el año en que se fundó Mayan Hands, me parece que es a principios de los noventas o finales de los ochentas, Pues no sí, sé. más o menos empezamos en los 80 a investigar y todo, y a conectar con las primeras cooperativas. Era tiempo de la guerra todavía, estaba muy fuerte la guerra, entonces era difícil. ¿Verdad? ¿Perdón? La ¿Qué guerra, dices? ¿verdad? No te oigo toda la pregunta, disculpa. Perdona. La guerra fue en Guatemala, fue en los ochentas, ¿verdad? Uf, 36 años de guerra. Esa era Empe- la parte de la historia que no, ajá, no Sí, terminé. sí, sí, la guerra empezó temprano y no terminó sino hasta cerca de en los 90 al final. O sea, son 36 años de guerra, pero arreció. Tienes razón, tuvimos un terremoto en 1976, eso calmó un poquito las actividades de la guerrilla y el ejército, pero pasado eso en los 80 fue 80, 90, 93, 94 fue lo más fuerte. Ok. Entonces, sí. Y entonces empezamos a investigar y todo. Cuando yo me gradué en los años 87, creo que me gradué. Después de eso empecé a buscar qué podíamos hacer, y ya como en los 90 ya empezamos un poquito más en serio, con más grupos y así. Entonces realmente, bueno, yo siento que usted fue de las primeras en empezar a hacer como comercio justo, ¿no? Y armar una organización de este tipo, siento yo. Entonces, Bueno, existía la organización Pueblo to People, que fue bastante grande, después desapareció, no me recuerdo cuándo, pero ellos ya estaban cuando empezamos nosotros. Había uno que otro, estaba 10,000 Villages, 10,000 aldeas, que empezó en los 40 o 50, estaba SERV, pero esas son organizaciones grandes. claro. Y uno que otro esfuerzo por aquí y por allá, como nosotros, ¿verdad? De tratar, especialmente en Guatemala en la guerra, que la desesperación llegó a unos tonos altísimos, entonces la gente estaba tratando, ¿verdad? Entonces, así fue. Sí. Y entonces, o sea, empezó con
¿se podría decir que empezó con estas 400 mujeres? ¿O empezó, y o sea, es enorme y de ahí ahorita no sé con cuántas mujeres estén trabajando? Ahorita trabajamos con como 200 mujeres, tienen que están organizadas informalmente, no es una organización formal, pero en cooperativas, en grupos, porque vimos que eso es lo más conveniente, lo más justo, porque de esa manera grupos de 15, de 12, de 20, son 18 grupos y son como 200 mujeres. Y así sabemos que le pedimos a este grupo esta cantidad para este mes y que todas se están beneficiando de la misma manera. Claro, si algunas, qué sé yo, acaban de tener un bebé, trabajan menos o algo, ellas no van a hacer tanto, pero en general es la manera más egalitaria de trabajar porque así sabes que le estás dando trabajo a todos y es a nivel comunitario, ¿verdad? Claro, claro. Y durante el inicio de esta organización, e igual también durante el, pues sí, el recorrido que ha tenido, ¿cuáles han sido como las dificultades y retos más grandes a los que se tuvo que enfrentar? Eh, pues siempre hay retos, ¿verdad? Sobre todo para una persona como yo, que había sido una estudiante y una antropóloga, y dedicarme al comercio, pues no así nomás se da ese brinco, ¿verdad? Y entonces cuando empezamos a tener aquí el basement, aquí en mi casa, ¿cómo se llama en español? Se me olvidó. El sótano. Sótano, lleno de productos, híjole, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Entonces empezamos, mi esposo y yo, a visitar lugares de por aquí donde venden artesanías y, sí, claro, tráiganos cosas y comunicarnos por otros, algunas otras tiendas más lejos que escribíamos o hablábamos por teléfono. Sí, manden las cosas y cuando las vendamos, le mandamos el dinero. Nada, ¿verdad? No sé si las vendieron o no, pero nunca recibimos nada. Y así pues poco a poco fuimos aprendiendo, ¿verdad? Que funcionaba, que no. Eh, Habían algunas pequeñísimas organizaciones que tenían catálogo y nos compraron unas cositas. O sea, lo difícil fue llegar a un punto donde lo de Guatemala funcionara, porque ahí teníamos varias cooperativas, había que proporcionarles el hilo para que fuera siempre hilo de mejor calidad. Cada mes llegaban a dejar sus cosas, había que empacarlas y mandarlas, o sea, todo ese proceso fue un aprendizaje, ¿verdad? Entonces ese fue el challenge, cómo hacerlo funcionar, ese fue el reto, cómo hacer para que funcione allá, que funcione aquí, que las mujeres reciban suficiente, ¿verdad? Que puedan trabajar, eso es muy importante, que puedan trabajar lo que decimos a capacidad, de tratar de darles siempre suficiente trabajo para que signifique algo. Y lo más importante, hacerlo regular. Si solo les compramos una vez al año, eso no los ayuda. Tienen que poder contar cada mes recibir por el trabajo que entregan cada mes. Entonces, ahí vamos y ahora, después de más de 30 años de estar en esto, pues trabajamos con tiendas en los museos, trabajamos con muchísimas tiendas independientes, con catálogos, con, ¿verdad?, donde se pueda. Y siempre pensando cómo lo podemos expandir para que tengan más trabajo las mujeres. Claro, claro, me encanta. Y bueno, no sé si nos pueda contar también un poco sobre el programa para las niñas. Sí, pues eso es algo más, un poco más reciente, porque la compañía se fundó al principio, era como que yo era la dueña, ¿verdad? Porque estábamos probando, no sabíamos si iba a funcionar, pero ya en los años 2000 empezamos con la parte no lucrativa, la inscribimos como una organización no lucrativa. Entonces, además de vender y mandarles dinero regreso a las mujeres, ser una organización no lucrativa nos daba la posibilidad de pedir donaciones. Claro, Y tenemos donaciones y sobre todo enfocamos en las niñas, porque todavía existe la idea de que las niñas se van a casar y van a estar bien, ¿verdad? Que es un mito y que
que los hombres las van a mantener. Es un mito. Entonces, generalmente o muy común las familias mandan a los niños varones, pero no a las niñas, porque hay tanto que hacer en la casa con muchos niños chiquitos que ellas cuidan, que alimentan a los animales, que ayudan a la mamá a cocinar. Entonces, de esa manera, las becas que damos es una beca anual, pero les cubre, se les da a la mamá para que la mamá no necesite del trabajo de la niña y la niña vaya a la escuela. Y es maravilloso, es maravilloso. No sé cuántos cientos de niñas han ido a la escuela, ya optan por otros trabajos. Tenemos un caso muy lindo, está una de nuestras tejedoras que no aprendió a leer y a escribir de niña, tenía 30 años, no sabía, y decidió un día que tenía que aprender, que qué vergüenza, ¿verdad? Y entonces nos pidió una beca y empezó a ir a la escuela fines de semana y como pudo. Bueno, para hacer una historia larga para ella, ¿verdad? Fueron años y años de primaria, después secundaria y ahorita se acaba de graduar de enfermera auxiliar Wow. y, y abrió una farmacia. Entonces, es una cosa maravillosa ver cómo se abren las oportunidades cuando las niñas tienen la opción de una educación, ¿verdad? Y entonces la gente me pregunta, pero esas niñas ya no van a tejer. Pues tal vez algunas sí, otras no, pero en el momento que hayan, porque calculamos tal vez que hay 500,000 de tejedoras de telar de cintura en Guatemala. Es un cálculo así a largo, ¿verdad? Así muy generalizado. ¿Te imaginas la cantidad de material que esa cantidad de tejedoras puede producir? ¿Y qué pasa? Que entonces están desesperadas, los venden en el mercado, hay tanta competencia entre ellas que los precios son bajísimos. Entonces yo le digo a la gente, mire, si en lugar de 500,000 hay 10,000 o 15,000 tejedoras, ya sus productos van a ser vistos como un tesoro, que lo son, y la gente va a pagar un precio justo por ellos, ¿verdad? Así que quién sabe, eso ya es decisión de ellas, quienes quieren seguir tejiendo y todo, pero yo pienso que el hecho que haya tanta producción en el mercado hace difícil que ellas tengan un ingreso justo, ¿verdad? Por su trabajo. Sí, justo como usted dice, al final va a terminar siendo que las personas, o sea, las mujeres que realmente quieran tejer, va a ser su decisión hacerlo, no por Ah, necesidad. así, así. Y ahorita está pasando algo muy lindo en Guatemala, que es el movimiento de tejedoras mayas. Y quien lo está liderando son todas mujeres mayas que han tenido la oportunidad de ir a la universidad. Entre ellas hay poetas, hay abogadas, entonces ellas, ¿verdad? Hay de todo, hay médicos, médicas, mujeres, mayas, hay de todo. Y entonces hay algunas de ellas que se están dedicando a crear conciencia, van a todos los pueblos indígenas, hablan con las tejedoras, les hacen ver el gran valor de lo que están haciendo, de sus tejidos, y están creando una conciencia incluso entre ellas, porque imagínate tú, son 500 años desde la conquista en que los tejidos de ellas los han tenido que vender por centavos. ¿Qué mensaje les da eso a ellas? Que no valen, que todo su trabajo no. Entonces ahorita este movimiento de tejedoras está yendo a todos los pueblos, tienen reflexiones los grupos de tejedoras de cómo el país las discrimina y todo eso, dándose cuenta de la situación y por qué sus tejidos son valorados tan bajo, ¿verdad? Y entonces hay una dedicación más fuerte de parte de ellas porque están comprendiendo lo importante, fundamental y central que el telar de cintura y sus tejidos son. Así es como ha sobrevivido la cultura maya, Claro. ¿verdad? Gracias al telar, gracias a que ellas siguen produciendo sus ropa para la familia, gracias a que ellas han mantenido la lengua. Los hombres se van a trabajar a otros lados, ya no usan su ropa típica casi. Hay algunos pueblos que sí, pero no muchos. Entonces la mujer y su telar han sido eh, fundamentales para el mantenimiento, la supervivencia en la cultura maya. Y toda esa conciencia ahorita está viniendo
a la superficie con todo el trabajo del movimiento maya. Entonces, y ahorita yo creo que las mujeres mayas en todo el país están conscientes de que se les menosprecia, pero que el valor de sus tejidos es fabuloso, ¿verdad? Y que sí, se les ha elevado la autoestima, ¿verdad? Y es maravilloso lo que está pasando y todas son mujeres mayas, el movimiento está a cargo de ellas, ya es internacional, ya están hablando, ya fueron hace poco a Alemania, han venido a Estados Unidos, por todos lados, ¿Y ¿verdad? dónde podemos encontrar como más información sobre este movimiento? No sé si en redes sociales o... Sí, sí, en las redes sociales busquen Movimiento Nacional de Tejedoras. Ok, lo voy a Sí, escribir. sí. Después lo... Ahí ponen ellas todo el tiempo dónde están, qué están haciendo y en verdad es para todos los que somos admiradores de su cultura y su trabajo, es una época de mucho optimismo. También están pidiendo que se respeten sus Claro. diseños, porque lo que ha pasado es muy interesante. Entonces, hace como tal vez 10 años, tuvieron esa experiencia en uno de los pueblos donde llegaron unas diseñadoras y, ay, qué bonitos sus tejidos. Hágame favor, hágame este dibujo, pero en diferentes colores, o, ¿verdad? Pidiendo cambios muy minúsculos. Y las mujeres, con la oportunidad de trabajo que eso representaba, lo hicieron. Entonces llegaron las diseñadoras a recoger sus productos, ¿verdad? Y les dijeron, ok, ahorita este ya es diseño de nosotros, lo tenemos patentado y si ustedes lo reproducen, eso les va a costar dinero, les vamos a demandar. Y entonces eso fue como, ¿qué? ¿De qué están hablando? Este es nuestro diseño, nuestra cosa, es nuestro, no es de ustedes. Entonces ahí es donde empezaron en el movimiento a exigirle al gobierno que tenga algunas reglas de manera que no puedan copiar sus diseños, porque tú has visto en México está pasando eso mucho, Sí, ¿verdad? Copian los diseños y los ponen en una blusa y los venden por miles y las tejedoras no sacaron nada. Y es diseño de ellas, ¿verdad? Ya hay demandas internacionales contra algunos negocios que han hecho eso. Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿y ¿verdad? en Guatemala se logró hacer algo como el gobierno para evitar esto? Los, yo, O... yo no creo que el gobierno ha escrito a todavía, eso ya lo vienen pidiendo por años y no creo que la ley esté. Yo creo que es complicada la ley porque entonces a quién se le paga y todo eso, pero hay que encontrar una salida y creo que la Organización Internacional del Trabajo o alguna organización internacional ya tiene una ruta para eso. Entonces, es cosa de la voluntad del Congreso, ¿verdad? De los diputados, de ya escribir esa ley y publicarla, sacarla como ley. Claro, porque también escuché que había un tema con los huipiles reciclados, ¿no? Que la gente iba y los compraba y bueno, no sé si nos quiera contar un Sí, poco. sí, ese es un tema muy importante porque cabalmente los huipiles, o sea, las blusas que usan las mujeres indígenas en sus pueblos, siento que no tengo aquí alguna muestra, pero tengo una aquí cerca, le voy a Ah, enseñar. gracias. Para los que no, creo que casi todas las gentes que te están viendo los Sí, conocen, pero yo creo que sí. ¿verdad? Los huipiles. Entonces lo que estaba pasando es que llega gente a las comunidades, a las aldeas más pequeñas, lejanas, y tocan la puerta y son generalmente mujeres mayas que vienen, que trabajan en algún mercado y le dicen a la señora, ay, ¿por qué no me vende su huipil? ¿Verdad? Y la señora, no, que es el único que tengo, no sé qué. Ah, sí, pero le puedo dar 25 quetzales, que no es nada, son como $3, ¿verdad? Y la señora dice, no, y las convencen. Y entonces si tienen una necesidad apremiante o algo, venden su huipil por centavitos, un huipil que les ha costado meses hacer, ¿verdad? ¿Y qué hacen estas mujeres que llegan a comprar? Los llevan a los mercados, tú los puedes ver, son montañas de huipiles ahí, y entonces los compran los negocios, los ponen en zapatos, que eso es
súper ofensivo para las mujeres mayas porque, como ellas dicen, son cosas profundamente sagradas para nosotros, representan nuestra cultura, nuestra filosofía, la tierra está representada, en fin, y que las usen para zapatos es como que lo están pisoteando, ¿verdad? Las ponen en bolsas que después, si ustedes buscan en el internet, pueden ver bolsas con tejido típico, con tela de huipiles y cuero que se venden por cientos de dólares, 300, $400, y le pagaron a la mujer $3 o 4. Ella no recibió nada, su comunidad no recibió nada. Entonces, eso es una cosa que está pasando y nosotros en Mayan Hands hicimos una investigación, fuimos a varias comunidades a averiguar lo que estaba pasando y las mujeres dicen, mire, es que no tenía para comprar mi comida, entonces lo vendí y así, ¿verdad? La pura pobreza que las obliga y después estos negocios que hacen que las venden a precios altísimos. Entonces eso pues lo hemos sacado, lo hemos publicado en diferentes medios y todo para que la gente se dé cuenta del problema y no lo haga. Pero es muy interesante porque los huipiles especialmente son hechos en telar de cintura y representan a los ancestros, ¿verdad? A las ancestras, y entonces las abuelas le enseñan a las hijas y a las nietas y es cómo se va reproduciendo la cultura. Y gente que ha estudiado esto a fondo, hay un estudio en Chiapas de Walter Morris que dice, estudiando el huipil de un pueblo en Chiapas, no me recuerdo ahorita cuál es, Magdalena, es uno de esos, donde dice cuando la mujer se pone su huipil es como que se encuentra en el centro del universo. Hay montañas, hay bosques, hay toda clase de representaciones. Es algo sagrado el huipil, ¿verdad? Es algo que representa la identidad maya y como dice una amiga que es maya, dice, cuando nos ponemos nuestro huipil estamos gritando al mundo, somos mayas y estamos orgullosos de ser mayas, ¿verdad? O sea, representa muchísimo como para que se encuentren montañas de huipiles en los mercados y se vendan. Alguien me contó que algunas veces los vendían por libra, ¿te imaginas? ¿Cómo cree? Sí, por libra o por kilo o lo que sea, 100 libras de huipiles. ¡Qué ofensa! ¡Qué ofensivo! Un producto, un, un, ¿verdad? Un tejido que es sagrado, que es tan importante. Es un crimen. Me imagino que la única forma de tener de cierta forma esto es haciendo, como comunicándolo, ¿no? Siento que las personas tienen que saberlo, los diseñadores, o no sé, Sí, porque no sí. hay otra. Bueno, la otra forma es que si se les puede, de alguna manera, si las mujeres indígenas tienen un ingreso justo, no van a necesitar venderlos, ¿verdad? Eso es lo más fundamental, pero para que podamos, ¿verdad? Que se pueda hacer eso con tantísimas mujeres que viven en pobreza, ¿verdad? Es difícil. Pero sí tienes razón, por lo menos que se sepa, por lo menos que cuando compras un huipil por centavitos, sabes que la persona que lo hizo no obtuvo nada de él. ¿Verdad? Claro. Sí, y hablando de, bueno, de este tema de las mujeres, bueno, escuché que usted escribió también un libro sobre la igualdad de género en la comunidad maya. Bueno, en la comunidad donde yo estudié realmente yo no le llamaría equidad de género, pero lo que pasó ahí es que por, qué sé yo, 20, 25 años estaban llegando estudiantes de antropología a estudiar a Chiapas, estudiantes y profesores, y siempre con quién platicaban con los hombres, porque los hombres hablan español o porque los hombres son más visibles, digamos, en los rituales, muchas veces los hombres, y decían tantas cosas como las mujeres están ahí con sus esposos, pero realmente no tienen un rol. Y entonces yo empecé a estudiar la antropología feminista, ¿verdad? Que bueno, hay que estudiar el punto de vista de las mujeres, a ver si eso es verdad. Y cuando yo llegué en los años 80, muy temprano, 83, me dediqué solo a trabajar con las mujeres
y averiguar de sus vidas y miras que la comunidad no existe, nada existe sin la contribución de la mujer en lo religioso, en lo político, en lo material, lo económico, todo. Las mujeres son centrales. Entonces mi trabajo fue como sacar eso a la luz, ¿verdad? Todavía las mujeres sufren, hay mucho machismo, ¿verdad? Existe en algunos lugares violencia doméstica, hay sufrimiento, pero las mujeres son, a estas alturas no nos parece que sea un gran descubrimiento, pero como te digo, en aquella época siempre se había estudiado a punto de vista de los hombres. Claro. Entonces fue como más o menos balancear el récord, ¿verdad? La información que se tenía. ¿Y este libro todavía lo podemos encontrar? Hoy, como tú me hiciste esa pregunta, lo busqué. Lo busqué en Amazon y cuesta $175. Pero se puede comprar usado por $4. Está en inglés y al respecto de eso tengo que decir que hay muchos estudios sobre la mujer en el área maya ahora y pueden buscar, si lo quieres apuntar ahí, el trabajo de Christina Eber, E-B-E-R. Ella ha escrito unos maravillosos libros, incluso novelas, y hay toda clase de más información ahora sobre mujeres mayas, textiles, todo eso, que lo pueden buscar en el internet. Perfecto, igual voy a buscar foto de su libro para ponerlo en mis historias. Gracias, gracias. Se llama With Our Heads Bowed, con nuestras cabezas agachadas. Lo voy a anotar aquí. Okay. Gracias. Pues la verdad que nunca lo había buscado, hace años que no lo busco. Y entonces, ahora que lo busqué, vi que hay dos reviews y son fantásticos. Dicen que está muy bueno el libro, así que qué bueno. Acabo de descubrir eso. Se me hizo súper interesante el libro, no sabía que la hasta que me puse como a investigar y dije, wow. Sí, eso fue mi tesis de doctorado, después salió como libro. Perfecto, entonces voy a buscar, bueno, pongo la imagen del libro y aparte busco también a Christina Peer. Eber, Ajá. B-E-R. E-B-E-R. Sí. Como, en español sería como Eber, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Eber? Sí, Eber. Okay. Eber. Sí. He escrito mucho, pero hay muchas. Carol Hendrickson, están unos libros nuevos de Joyce Bennett, hay mucho. Pueden buscar solo Books on Maya Women y ahí les van a aparecer toda clase. A ver, lo voy a poner. Sí, luego se los comparto también. Y bueno, me surgió la duda, ¿usted teje en telar de telar de... No, pues todas mis amigas, mujeres mayas, que son mis amigas, han tratado de enseñarme, pero parece que no vine con ese talento, paciencia. He empezado a aprender por lo menos unas 4 o 5 veces, pero no. Bordo un poco y crochet, hago un poco de crochet, pero solamente para hacer algo con las manos que se siente rico, pero no soy. No. Perfecto, pero sí me imagino que en algún momento intentó tejer telar de cintura. Sí. Y admiro, no te imaginas cómo admiro por esa misma razón a la gente que trabaja con las manos, ¿verdad? Como estaba pensando en eso que me preguntabas, que pienso qué puedo decirle a los tejedores o artesanos o a la gente que... Lo que puedo decir es que soy una admiradora porque siento que la creatividad es un regalo, ¿verdad? Que tienen algunas personas más que otras, pero las mujeres mayas aparentemente yo creo que sus ancestros mayas desde el tiempo de las pirámides les han dejado una herencia de creatividad en la genética posiblemente porque aprenden tan rápido inmediatamente, ponen sus colores y sus nuevos diseños con las canastas que nosotros que las mujeres aprendieron con una maestra que mandamos nosotros hace como 15 años tal vez. Ella llegó, les enseñó todas las técnicas de hacer canastas de pino
Y como a los 6 meses recibió las primeras muestras y ella dijo, ay, 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 estas mujeres sí aprendieron y ahora son canastas mayas, auténticamente mayas. Ellas le pusieron su sello a la a la técnica, ¿verdad? Claro. Entonces son increíblemente creativas, ¿verdad? Y no solo ellas, hay artesanos en todo el mundo que tienen ese regalo y que digo yo que es un regalo de nuestra condición humana que nos acerca a la divinidad, porque pues si creemos en Dios, Dios creó muchas cosas, ¿verdad? Y ese es como un regalo que tenemos que nos acerca a ese concepto de creatividad. Y, Claro. y bueno, hay que admirarlos. Si uno es artesano, pues qué bueno que tengan mucho orgullo de lo que hacen. Y para los demás que no somos, pues mucho respeto, admiración y de la manera que podamos ser partícipes en apoyarlos, pues hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, muy cierto. Y bueno, cambiando un poquito de tema, como, Sí, como estas entrevistas se llaman caminos alquímicos, entonces siempre hago esta pregunta. Entonces, no sé si la alquimia tiene algún significado para usted o si considera que su camino como, tal vez no como no en creación, pero como es en estar, el hecho de estar en este camino textil y con artesanos, se ha sido una actividad que de cierta forma la ha transformado y sanado también. No sé si usted nos quiera contar un poco sobre sí. Pues como yo la alquimia, para mí la alquimia siempre fue la idea en la época medieval, ¿verdad? De transformar los metales corrientes en oro, ¿verdad? Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué significa esa pregunta que me hiciste? Entonces, sí, yo pienso que toda nuestra vida es una alquimia, es una transformación. Desde que somos jóvenes vamos aprendiendo diferentes cosas y yo creo que los cambios van a venir eh, a todas las edades y todo, y la cosa es no tratar de aferrarnos a lo que conocemos y hacemos, sino aprender, estar dispuestos a adaptarnos y claro, conocer a la gente maya, admirar los tejidos, aprender, han sido unas transformaciones en mi vida enormes, enormes, ¿verdad? Porque si estás dispuesta a aceptar lo que estás aprendiendo y aprender más de ello y todo, pues no te puede dejar de transformar. Y esperamos que sea una transformación positiva, encontrarle el lado bueno, encontrarle cómo, bueno, siempre va a ser bueno los cambios, pero adaptarnos y aprender, ¿verdad? Así que sí, todo esto ha sido, y además, eh, solo disfrutar de todos esos tejidos que vienen cada mes, ¿verdad? Para venderlos y solo abrir las cajas y ver esas maravillas es como para ponerte a saltar de la felicidad. Estoy de acuerdo, sí. Realmente. ¿Y en qué proyectos está trabajando ahorita? O no sé si haya algo que nos quiera compartir. Pues ahorita, la verdad quisiera tener más oportunidades de visitar a las tejedoras, que siempre es una gran alegría, las señoras que trabajan con nosotros. Eh, Tratar de ayudar como puedo a Mayan Hans. Ya no estoy en el día a día de Mayan Hans, hace algunos años me semi-retiré, pero siempre pensando cómo puedo ayudar a agrandar el mercado, o, ¿verdad? Algunas ideas de productos nuevos, en fin, siempre conectada, ¿verdad? Con eso. Y estoy en la directiva de Mayan Hans y ahí pues algo hacemos también. Sí, claro. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, ya nos dijo un poquito como el mensaje que le daría a otros tejedores o artesanos, pero no sé si quiera dar como un mensaje a las personas de, pues que estamos relacionadas con el mundo textil, o sea, como de qué forma podemos aportar o un mensaje que nos quiera dar final sobre este tema. Bueno, yo creo que todos podemos hacer algo dentro de nuestro campo. Lo que tú haces es fantástico, porque tú estás regando la voz de lo que hay ahí. O sea que cada uno ponemos nuestro granito de arena y todo. Ay, creo que la perdí un poquito, creo. Ya no la escucho. Quiero
Ah, Quiero solo estar segura que funcione, ya pero regresó. porque mi teléfono está bajo en batería. Ah, Un momentito. Ok, ok, ahí pero ya. estamos. Entonces, yo creo que de cierta manera todos podemos, ¿verdad? Ante todo, darnos cuenta de lo admirable. Se cayó. Sí, se cayó el teléfono. Ah, y la dejamos No, aquí escuchar. estoy. Del gran regalo que es la creatividad y que como personas que tenemos acceso a esas bellezas, ¿verdad? Que vienen de todo el mundo, que representan culturas diferentes a las nuestras y cada cultura tiene sus valores, su gran aporte a la humanidad. Entonces, que admiremos, compremos si podemos, apoyemos, reguemos la voz de la manera que se pueda sobre la vida de estas personas y lo que necesitan. Informar, ¿verdad? La información es bien importante y tú lo estás haciendo todo el tiempo. No solo llegaste a enseñarle a las mujeres a usar tintes naturales, que es maravilloso, pero ahora también estás aportando y distribuyendo información para que otras gentes aprendan lo que se puede hacer. Si tienen alguna, tenemos esta amiga que es una artista de canastas que llegó a enseñar y ahora tenemos tal vez 60, 70 mujeres que crean sus canastas y las venden, y eso por una persona que les enseñó, y los tintes naturales también. O sea, todos podemos hacer nuestra parte, ¿verdad? Eso sí. Y bueno, me surgió la duda, esa no estaba en las preguntas, pero ¿tú sí sigue el proyecto de tintes naturales? O sea, ¿se siguen vendiendo los kits o...? Ah, Sí, sí. ah, me- Se siguen vendiendo. Hasta donde yo sé, ahorita no he preguntado, pero hasta donde yo sé, he visto que entran pedidos para ellos. En el internet lo veo, así que sí, ah, sí. Y, sí, y además viendo de hacer cosas con productos, hacer productos con tintes, ¿verdad? ah, Naturales. A la gente le interesa eso. sí, ahorita está como muy de moda, entonces creo que pueden aprovechar esa... Absolutamente. Sí, sí. No saben, bueno, yo estuve como 2 meses y medio en una comunidad de las mujeres que trabajan en Hans, apoyando ¿Sí? ¿Estuviste cuánto tiempo? ¿Como un mes? ¿Mes dos, y no? 2 meses y... 2 meses. mm, Uy, eso fue increíble. sí, Increíble tu trabajo. Y por ahí te vamos a llamar otra vez. estaría bien. Sí, entonces fue un proyecto que me encantó porque realmente me hice amiga de todas ellas y siempre lo llevo, como les decía al principio, en el corazón. Y bueno, entonces era un proyecto de Mayans. Igual también hay otra entrevista que le hice hace como un año a Julio Cardona, en donde él también cuenta más sobre esta organización porque está en la ciudad de Guatemala, entonces Sí, él cuenta los grupos, las mujeres, como desde sí, sí, sí. el otro. Él está, él está en contacto todo el tiempo, él sabe muchísimo, muchísimo. Es un maravilloso administrador, la verdad. Sí, no, y es una persona muy, muy linda también. Entonces, si quieren, sería como, se puede decir como la continuación de esta entrevista para que tengan como más información sobre Mayan Hands. En mi canal de YouTube lo pueden encontrar, ahí más fácil que en Instagram, se llama Sicuria Alquimia, entonces ahí es fácil para ver su entrevista también. ¿Y qué te iba a decir? Pon el website de My Enhance, así pueden ver todos Claro, los productos que tenemos y ahí tenemos muchas historias de las mujeres individuales o sus trabajos, en fin, ahí hay mucha, mucha información. sí, todo lo voy a poner en mis historias y tal vez también en los comentarios para que la gente que lo vea después en diferido, los que vean la repetición, Muy bien, puedan ver. gracias. Y me surgió una última duda. Sí, claro, sin pena. Comentó sobre un libro que se llama Nuestros tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar. Y me puse a buscarlo, o sea, se me hizo un libro muy interesante que me encantaría leer y no lo encuentro, ya no está ya no se encuentra. No, lo que pasa es que ese es el libro que sacó el Movimiento Nacional de Tejedoras. Ah, Es muy bueno con historia y todo. Estamos tratando, ya lo tenemos traducido al inglés y estamos tratando de traducirlo, perdón, de publicarlo. ah, Eh,
Entonces, ahorita ya desafortunadamente comunicamos con una editorial que sí lo van a hacer, pero no se ha seguido el proceso porque la persona a cargo está súper ocupada. Pero ahorita pienso insistir porque es muy importante. La gente pregunta, en español se puede solo comprar en Guatemala directamente del movimiento nacional, pero aquí esperamos que se pueda comprar dentro de poco. Y gracias por poner tu mano ahí porque eso me recuerda que tengo que hablar con la gente, con la editorial, la casa editorial. Muchas gracias. Así es que dije, me encantaría, dije, voy a ver qué pasó. Es muy bueno, ahí hay parte de la historia de los mayas, la discriminación, todo eso, y cosas del movimiento, ¿verdad? El movimiento maya, cómo están trabajando para fortalecerse como mujeres mayas tejedoras. Muy Perfecto. bueno. Te voy a repetir el título por si después alguien, si se llega a publicar, lo sepa. Es Los tejidos son los libros que la colonia no pudo quemar. Correcto. Así, entonces, para que lo Para que lo busquen, sí, 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 sí. Ah, mira, de hecho, es posible que lo puedan. Ay, lo dejamos de escuchar, Brenda. Perdón, es que me está dando noticias de que Ya. la batería se está descargando. Eh, ¿Cómo se llama? Que busquen en nuestro website porque puede ser que se pueda, lo teníamos, no sé si todavía lo Lo voy tenemos, a buscar. pero búscalo ahí. Creo que está en mayanhans.org. Ok, ahorita pongo como el link en la historia. Y aquí nada más hay algunos comentarios. Ah, gracias a las dos. Bueno, la saluda Silvia. Dice saludos, Brenda, y felicitaciones por la labor. Eh, ¿Quién, quién saluda, dices? Déjame lo repito. Silvia Pam. Ah, PA. ok. Luego, Gracias. Taller Toxil dice súper las referencias. Excelente charla con mucho aprendizaje. Gracias a las dos por compartir sus experiencias. Fantástico. Y tengo a mi sobrino que lo está viendo ahí Ah, también, dice. Gracias, Rafa. Mi sobrino es un compositor y músico increíble. qué bien conectarte. Y gracias a todos por conectarse. Y bueno, la entrevista va a quedar en mi perfil de Instagram, o si no, después voy a subir a YouTube para que sea más fácil. Y estas entrevistas las hago una vez al mes y casi siempre entrevisto ya sea diseñadores, artesanos o gente relacionada con el perfil para que nos cuente sus historias. Entonces, muchísimas gracias, Brenda. Fantástico trabajo, Rocío. Gracias a ti. Le mando un abrazo. Hasta luego. Gracias.